Pues podemos empezar abriendo el GitHub, ya les había pasado, está el link. Y el tema de hoy es manipulación de datos usando RBase, pero vamos a ver matrices y listas. Para aquellos que se acaban de incorporar, les sugiero que vean los videos de las demás clases, que igualmente están aquí en GitHub, pero está aquí la clase 1, le dan clic y pueden verlo. La clase 2 también está aquí la grabación, porque ahorita vamos a ver el tema de matrices y listas. Que recordando un poco las clases previas, yo les había enseñado que una matriz y una lista eran otros tipos de formatos que podemos usar en R. Y ahorita vamos a ver un poco de eso, ¿sí? Si le dan clic aquí, pueden encontrar la presentación que les estaré mostrando. Ok. Entonces, como les mencioné, vamos a repasar un poquito. Las clases pasadas vimos que era un vector, que era un data frame, que es un arreglo, una lista y una matriz, y esta vez solo nos vamos a enfocar en listas y matrices. Muchas veces comentan que una matriz y un arreglo se parecen un poco. Yo no me voy a enfocar tanto en arreglo, me voy a ir directamente en matriz, pero si llegan a ver, como más adelante van a ver, que una matriz se puede parecer mucho a un arreglo, porque sería, digamos, que una sola dimensión del arreglo, el arreglo puede tener muchas dimensiones. Y recordando que una lista puede contener vectores, o sea, en una lista podemos meter un vector, podemos meter una matriz, podemos meter un data frame dentro de la lista. Podemos tener hasta funciones dentro de la misma, entonces vamos a estar jugando con esas partes para que ustedes puedan ver. Ok, ahora, ¿cómo vamos a declarar una matriz? Vamos a estar jugando con eso, les voy a enseñar que hay diferentes opciones y siempre tomando que dentro de una matriz vamos a partir de un vector, ya sea que lo declaremos con el C y luego pongamos el contenido, o podemos usar la función sec, que ya se las mencioné, que es un valor mínimo y un valor máximo. En este caso yo le estoy diciendo que de 1 a 6. Y luego también tenemos el secLength, que es decirle el número máximo, y entonces va a contar desde el 1 hasta el 6. Esas son las tres maneras. Ya les habíamos mostrado en la segunda clase esta parte, de decirles, ¿saben qué? Así se hace y hay muchas maneras que ustedes pueden tener y aquí les dejo tres. Después ustedes tienen que decir, la función es matrix y luego el vector, luego una coma, luego es número de filas y número de columnas. Encode and row. Entonces abren su RStudio, van a abrir un nuevo archivo que es aquí en el archivito que tienen más, y le dan RScript. Les va a abrir este que está completamente vacío y pues vamos a empezar. Entonces ahorita vamos a hablar de matrices. Matrices, ¿sale? O matrix o matriz, como ustedes quieran decir. Entonces, como yo les dije, se declara con la función matriz y de hecho cuando ustedes lo ven les va a salir directamente. Le dan clic si quieren. Y luego decimos, ok, ¿cuál va a ser el vector? Entonces, si yo pongo 1, 2 y 3, es un vector chiquitito, o vamos a hacerlo en este caso como el ejemplo hasta el 6. Entonces, 5 y 6. En row va a ser igual a 2 y encode va a ser igual a 3. Si nosotros multiplicamos 3 por 2 nos va a dar 6 y necesitamos tener 6 elementos, ¿ok? Este número de aquí es importante que siempre sea cuadre con lo que tenemos acá. Si tengo 6 espacios, necesito 6 elementos. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a consola, nos va a dar esto. Ahora, yo ya les expliqué cuando ustedes tienen solo la función, solo lo están ejecutando, más no lo están guardando en ningún lado. Entonces, si queremos guardarlo, hay que declarar una variable. En nuestro caso, podemos decirle matriz 1 va a ser igual, recuerden que esto es un igual, a lo que acabo de decir. Entonces va a ser matriz. Entonces cada vez que yo renombre matriz 1 o la llame, entonces ya voy a tener el contenido. Como les dije, esta es la opción, que ustedes pueden poner la C y poner toda la información, o pueden poner, por ejemplo, matriz 1 va a ser igual a matriz, y voy a decirle sec, y sec otra vez, del 1 al 6, número máximo, número mínimo, en row 2 y encode igual a 3. ¿Ok?
y me va a dar exactamente lo mismo. También, como les dije, lo pueden hacer con seclength. Entonces, esa es la manera más fácil de declarar una matriz. Súper fácil, súper chiquita, solo necesitamos elementos y ya. Ok, después, ¿cómo podemos extraer valores de una matriz? ¿Se acuerdan? Esta forma, que es como corchetitos y luego es número de filas, bueno, la fila que yo quiero y la columna que yo quiero en coma. Lo mismo se puede usar para las matrices. Lo mismo que ya vimos que es para data frame, lo podemos usar para la matriz. Entonces, si yo le dijera, de esta matriz, vamos a ponerle extraer información. Entonces, yo tengo que decir, ok, matriz 1, corchetito, lo que sea que tengo de fila y la columna, ¿ok? Se los dejo aquí para que lo tengan como de información. Y entonces vamos a poner matriz 1. Algo que tienen que saber es que las matrices se llenan de esta manera, hacia abajo. Si ven, aquí está el valor del vector y el vector dice del 1 al 6. Y las matrices primero llenan la primera columna, luego sigo la segunda columna y luego sigo la tercera columna. ¿Ok? No se llenan, por ejemplo, así como se llenaría un data frame, sino que se llenan primero la primera columna, ya está lleno, ahora segunda columna, ya está lleno. Entonces, si yo quiero obtener, por ejemplo, el 3, fíjense que las matrices vemos esto. Esto significa las columnas, y aquí les está diciendo ejemplo. Si yo quiero tener toda la información de la columna 1, entonces yo diría en los corchetitos, nada, y luego un 1, o si quisiera la columna 2 sería solo coma 2, y si quisiera la columna 3 sería coma 3. Si yo quisiera la fila 1, todo el contenido de la fila 1 sería 1, corchetito, 2, corchetito. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 1, significa dame todo lo de la fila. Y si ven, es esto, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Y si yo lo quiero para la segunda fila, entonces sería lo mismo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, me dice un error porque yo no tengo ninguna matriz que diga esto, sino que mi matriz se llama matriz 1. Entonces me faltó el 1 y ahora sí. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera el valor de el valor 5, ¿cómo creen que debería de obtenerlo? ¿Cómo le haría para tener el valor 5? 1,3. ¿Cómo? 1,3, exactamente. ¿Sí se entiende? Entonces, primero vamos a ver la fila, vemos dónde se encuentra, en la fila 1 y luego en la columna 3. Entonces, esta manera también se usa para los data frame y lo mismo lo vamos a hacer aquí. Y ahorita me dicen, pues está fácil. Matriz está fácil, pero hay como algunos detallitos que ir viendo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera solo ponerle X2? En una matriz, la verdad, como tiene filas y tiene dimensiones, en un data frame, si tú le pones esto, te va a dar error, porque te va a decir, esto yo no entiendo qué significa. Pero como la matriz 1 está compuesta por un vector, va a elegir el elemento 2 del vector. ¿Ok? Vamos a ver, otra vez voy a regresarme aquí a esto. Este es el pequeño vector que consiste en la matriz. Entonces, cuando tú le das esto, vean lo que pasa. Me va a dar el elemento 2. Porque entonces la matriz dice, es que yo estoy compuesta de un vector, entonces me voy a guiar con que yo tengo un vector y entonces voy a agarrar el segundo elemento del vector. ¿Ok? Si yo quisiera el 3, el 4, el 5, pues está fácil porque pues seguimos siendo un vector de números del 1 al 5, ¿ok? Entonces sería el 5. Aquí en matriz no les va a dar error, pero en data frame sí les va a dar error. Yo les recomiendo que siempre manejen esto, de fila, columna, para que sean ordenados y no tengamos ningún problema. O sea, que siempre obtengan el valor que ustedes deseen y no el que sea que les puedan llegar a dar. Bueno, en este caso, relacionado al vector.
Entonces se los dejo ahí. Vamos a ver este ejercicio que vamos a generar. Y aquí viene como que toda la lista de pasos por si alguien se me pierde, pues ahí lo puede volver a ver en la presentación. Vamos a generar una matriz que es 2 por 3 y entonces pues como no me dice el número vamos a agarrar de 1 a 6, ¿sale? Yo ya les enseñé 3 maneras antes. Aquí hay otra manera que les enseñé cuando veíamos vectores, y es de 1, 2 puntitos y 6. Entonces, vamos a hacerlo. La matriz, luego recuerden que es vector, los voy a escribir aquí. Número de filas y número de columnas, solo para que no se les olvide que así se declara una matriz. ¿Ok? Entonces, déjenme comentarlo porque si no va a dar error. Muy bien, entonces es matriz. En este caso es matrix, ¿no? Porque la función es matrix, déjenme corregir acá. Matrix, luego el vector puede ser de 1 a 6 o como les enseñé arriba puede ser con la sec o puede ser con la de concatenar. Entonces yo digo de 1 a 6 y luego es en row 2, en col 6, ¿no? Recordando. Saber que tenemos 6 espacios porque 2 por 3 son 6 y tenemos 6 elementos. Perfecto. Y les va a dar lo mismo a matriz de arriba. Si yo no pusiera esto, automáticamente las funciones, como vamos a ver después, estos se llaman argumentos. Y los argumentos normalmente tienen posiciones en las funciones. Entonces, si yo le dijera 2,3, va a tomar que tú le estás primero dando el valor de las filas y luego le estás diciendo el valor de la columna. ¿Ok? Entonces, si tú no pones las funciones en row y en col, o los argumentos, perdón, entonces automáticamente los agarra. Como, el primer elemento que tú me estás dando es el de las filas y el segundo elemento es el de las columnas. Entonces, con el que ustedes más se acomoden, pueden ir empezando. Ok, ya tenemos la matriz. Falta que nosotros la almacenemos como en este ejemplo. Y luego dice, sustituir el valor que presentes en la columna 3 de la matriz por valores de 10 a 15. ¿Qué me está diciendo? Vamos a primero declararlo. En este caso voy a agarrar el de arriba, pero cualquiera de los dos funciona. Y entonces yo tengo mi matriz X, ¿no? Voy a abrir un poquito aquí para que lo vean. Muy bien. Me dice que tengo que sustituir todos los valores que están en la columna 3 por el valor 10 y 15. ¿Cómo se sustituye un valor en una matriz? Tenemos que decirle de dónde vamos a estar agarrándolo. Entonces, si yo hago esto, dice 5 y 6. Estoy tomando todo lo de la columna. En vectores y en matrices, cuando ustedes quieren seleccionar algo, tienen que decirle ¿de dónde? Entonces, primero ponemos qué es lo que vamos a agarrar y sustituir, y luego vamos a decirlo de qué va a ser igual. Entonces, en este caso, vamos a decirle 10 y 15. 10,15. Si yo no le pusiera el concatenar, entonces no, nada más va a agarrar como que todo va a ser 10. No va a agarrar el segundo elemento, que es 15. Ahorita vamos a hacer el ejemplo para que lo vean. Entonces, si yo le doy esto y veo otra vez la matriz, ahora ya se sustituyó. Como yo les dije, si ustedes agarran y le dicen, ok, de la columna 3, ahora va a ser 10,15. Vean esto. Les va a marcar un error porque no va a entender. Entonces, siempre es importante que pongamos el concatenar. Y si nosotros solo pusiéramos, por ejemplo, el valor de 10, entonces toda la columna va a valer 10. ¿Sí? Ok. Algo importante es que si ven, esta es una matriz de números. Las matrices solo pueden tener un tipo de clase. ¿Se acuerdan que vimos clases? Números, caracteres, integrales, con decimales y todo eso que está en R. Bueno, los matrices solo pueden tener o elementos de números, o elementos de palabras, o caracteres, como quieran decirlo, ¿no? Solo va a tener eso. No pueden tener como la primera columna tengo algo y en la segunda tengo otra cosa. Porque se rigen de la regla del vector. ¿Se acuerdan que el vector les dije que solo pueden tener también una característica? Lo mismo pasa aquí. Como una matriz está constituida por un vector, entonces hay que recordar siempre que solo podemos tener un tipo de clase. En este caso es solo numérica.
Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, cómo está constituida la matriz, usamos la función structure y entonces vamos a ver que se parece mucho a un vector y aquí dice que tiene números, ¿ok? Y aquí les dice de 1 a 2 y de 1 a 3. ¿Qué significará? Aquí, está en corchetitos. Son los primeros valores y o sea, hasta 1, 2 y 3. Ajá. 1, 2, 3, 1. Ok, algo más fácil es que es filas y columnas. ¿Ya? Es como de 1 a 2 son 2 elementos, ¿verdad? Y de 1 a 3 son 3 elementos, pero R lo pone de esta manera, pero significa 2 filas y 3 columnas. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos validar que en verdad sí es como una matriz, entonces podemos usar el de structure o podemos usar también, por ejemplo, para ver el tipo de objeto que tenemos, dice que es una matriz y un arreglo. Por eso les digo como que R todavía les cuesta como separar entre matriz y arreglo, porque pues un arreglo puede tener muchas dimensiones y puede estar constituido de matrices. Pero ahorita en este ejemplo es una matriz, solamente una matriz, ¿ok? No se me vayan a confundir. Ok, seguimos. Entonces ya sustituimos el valor de la columna 3 por 10 y 15. Vamos a visualizarlo en modo vector y en modo matriz. Esto es parte del ejemplo de las tareas que yo les dejé para quien lo quisiera hacer, pero existe que si nosotros ponemos, por ejemplo, columna 3, pero hay un argumento que es drop. Si drop normalmente está en default como verdadero y si le ponemos drop false, entonces se va a ver como una matriz. De esta manera. Entonces, vamos a verlo. Si yo digo matriz y le digo coma 3, es decir, voy a pedir la columna 3. Y entonces, normalmente aquí hay un argumento que se llama drop, igual a true, está ahorita, ¿sí? Y entonces les va a dar de esta manera, que sería lo mismo que si yo pongo nada más esto, ¿ok? Pero entonces, si yo pongo drop igual a false, y lo mismo va a pasar para cuando ustedes hagan una matriz, entonces les va a dar de esta manera, ¿ok? Es solo el mismo resultado, pero visualizado diferente. Muy bien, seguimos. Esto que les acabo de mencionar, solo para que lo tengan presente, y esto mismo se puede usar para cuando vemos una matriz. Si nosotros queremos eliminar una columna, se los enseñé para data frame. Se pone un negativo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eliminar toda la columna 3, le diría así. Y entonces me va a enseñar toda la matriz, pero sin la columna 3. Y si yo quisiera eliminar una fila completa, entonces recuerden que las filas son la primera línea o la primera coma o toda la información antes de la coma, y entonces yo le diría elimíname toda la fila 3. Digo la fila 1, pero como solo tengo 2 filas, pues nada más voy a ver así. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, la manera en la que podemos visualizar, por ejemplo, algunos detallitos que yo quiera. Aquí yo estoy diciendo todo lo de la fila, pero en este caso yo estoy eliminando 2 columnas, la 1 y la 2. Y diciéndole que me lo enseñe en modo de matriz. Y esto es lo mismo que si yo pusiera esta parte. Enséñame solo la columna 3 y muéstramelo en modo de matriz. Esto se los enseño así como chiquitito porque aquí pues es pequeños datos. Pero, por ejemplo, yo podría decirle, enséñame la columna 1 y 3, ¿ok? Sería así. Y si yo nada más quisiera como que solo una columna, por ejemplo, la columna 3, y como ya les dije, le pueden poner drop igual a false. Y entonces, pues ya, les enseña esto. O si ustedes quisieran, por ejemplo, eliminar la columna 2 y que les enseñara en modo de matriz, en caso de que lo quisieran, pues ya, ¿ok? Muy bien. Otra cosa que podemos hacer con el ejemplo que les acabo de mencionar es que también se usan en data frame. Entonces, este es un data frame que venía en la clase pasada. Le pueden dar copiar aquí, que es como una manera
del ejemplo que les enseñé en la otra clase, pero vamos a verlo para que salgamos de dudas. Entonces aquí está el data frame, yo lo copié del código, ustedes también lo pueden copiar, le damos enter y entonces vamos a ver que nuestro data frame se ve de esta manera. ¿Ok? Tenemos genes, expresión y tratamiento y tenemos 8 genes con el nivel de expresión y nuestros tratamientos que son 4 réplicas de control y 4 réplicas de tratamiento. Entonces yo les dije que si ustedes quieren ver un elemento de, por ejemplo, si yo quisiera ver toda la fila 1, pues lo vería de esta manera, pero si yo quisiera ver, por ejemplo, la columna 1, se vería como un vector, ¿verdad? Pero si yo le doy drop igual a false, entonces ya deja de verse como un vector y se va a ver como una matriz. ¿Ok? Esto es lo mismo, solamente que el drop siempre está aquí en true, pero si ustedes le dan drop false, va a estar en tipo matriz. Solo para que lo tengan como contemplado. Otra cosa que podemos ver es... ¿Hasta aquí una duda que tengan? ¿Los de línea tienen alguna duda? Perdón, no me quedó claro cuando agrega el true o el false en drop. Ok. Este tipo de formato nos ayuda a extraer información. Y R dice, así como la suma, la resta, la multiplicación y todo, lo detecta como, ese símbolo me sirve para hacer sumatoria, me sirve para hacer resta. En R, que tú le des esto, significa extraer información. O sea, si era un vector, por ejemplo, ¿te acuerdas en la clase pasada que teníamos un vector, por ejemplo, de 1 a 5? Y si yo quisiera sacar el segundo elemento de esta X, de este vector, entonces usaba esto, ¿verdad? Y como solo tiene una dimensión, entonces solo necesito darle un solo valor. Y me daba esto. Pero en cambio, cuando hay matrices, solo es fila y columna. Y luego se termina ahí, ¿no? Pero en el caso de que tú quisieras visualizar algo diferente, cada función o cada cosa que está determinada en R tiene argumentos. Un argumento es algo que yo le estoy diciendo que si me pone, por ejemplo, aquí visualmente ustedes no lo ven, pero literalmente esto estaría así como fila, coma, columna, ¿ok? Esto es un argumento. El primer valor que me dé va a valer igual a fila. Y el segundo cosa que me dé va a valer igual a columna, ¿ok? Solo que nosotros no lo vemos. En el caso de drop, normalmente está en true, que significa sí, déjamelo como en un vector. Pero cuando ustedes le ponen false, entonces le están diciendo ya no me lo arrojes como vector, sino arrójamelo como normalmente está visualizado en el archivo, en el tipo de formato. En este caso como un data frame, como una matriz. ¿Ok? Para que quede un poquito más claro como les enseñé arriba. Vamos a volver al ejemplo de nuestra matriz que tenemos aquí. ¿Ok? O nuestra matriz que ya tenemos declarada arriba, que se llama matrix 1. Entonces, matrix 1, recuerda que también tiene valores de 1 a 6, que valía lo mismo. Y entonces, matrix 1, primero fila, coma, columna. ¿Ok? Lo mismo que en el data frame, que es fila, coma, columna. ¿Sale? Entonces, lo que normalmente está escrito es que aquí hay un drop igual a true. Tú no lo ves, pero ejecuta esa acción. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Cuando, por ejemplo, en el data frame si yo dijera data frame y solo dame los valores de la primera columna, entonces se ve como un vector. ¿Cómo? ¿Por qué digo que se ve como un vector? Porque se ve lineal. ¿Sí ves esto? Mira, ve cómo se ve un data frame. ¿Sí? Filas y columnas. ¿Y cómo se ve un vector? ¿Cómo se ve el vector que teníamos arriba, el de 1 a 5? ¿Verdad? Se ve igual que este. Entonces, la visualización de vectores hoy se ve lineal. O sea, todos los valores te los acomoda así y no sabes si, por ejemplo, en el vector que tenemos de esta matriz debería estar acomodado por cada fila, pero no lo vemos así, lo vemos solo así.
Entonces, normalmente el argumento está en true. Pero si ustedes a lo mismo que acaban de ver, a este, le dan el false, entonces solo estaremos cambiando la visualización. No el contenido, solo cómo se ve visualmente. ¿Ok? Mira, false ya se ve así. Y si yo hiciera lo mismo, pero sin ponerle el false, es decir, solo esto, me estoy viendo de esta manera y esto es lo mismo que drop igual a true. Miren, ¿ok? Aquí está. Porque sabemos que de default está en true. Solo es eso. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Para continuar. ¿En qué momento se usan paréntesis? Ajá, como dice Israel, los paréntesis son cuando son funciones. ¿Ok? Y los corchetes son para extraer elementos de una matriz, de un vector, de todo lo que vamos a estar viendo, se usan para extraer. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver las propiedades. Yo ya les enseñé que para ver estructura le vamos a dar structure. Si queremos ver la clase, vamos a darle class. Y nos va a decir qué tipo de elemento estamos viendo. Y si nosotros queremos ver dimensiones, porque una matriz cuando la declaramos sabemos que tiene 2 filas y 3 columnas, en este caso, entonces también podemos verificarlo en este caso. ¿Por qué uso dim? En este caso yo ya sé cuánto valen, pero imagínense que les den una matriz y ustedes no saben las dimensiones. Entonces ahí usarían dim. Otra cosa que diferencia entre un data frame y una matriz es que la matriz cuando la declaras no tiene filas ni tiene columnas y cuando ustedes lo mencionen para saber el nombre de la fila y de la columna les va a decir null. Y no se me asusten, vamos a escribirles nombres. Solo que en este momento no los tienen. Miren, el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro data frame, si le damos row names del data frame que les di, va a decir 1, 2, 3 y bla, 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 porque si vemos el data frame, aquí está. Este es el nombre de la fila y estos son los nombres de las columnas. ¿Ok? Esto lo vimos en la clase que les enseñé y les hice un diagrama y un dibujito. Si damos call names de DF, sabemos que son el gen, la expresión y el tratamiento. Pero en cambio, en la matriz 1 que tenemos, si yo le doy, voy a poner acá, row names, voy a bajar. Ahí está, row names me va a dar null y si le pongo call names va a decir null también. No tiene un nombre, en cambio si ustedes ven la matriz 1 va a decir nada más las dimensiones, ¿no? Esto no tiene nombre, no tiene filas. Vamos a ver cómo se renombra. Entonces, continuamos. Aquí está, renombrar filas y columnas. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos que ver qué es lo que vamos a ponerle el nombre y cómo le vamos a poner de nombre? ¿Sí? O sea, como cuando escribimos o sustituimos un valor en la matriz que les dije, ok, de la columna 3, ahora va a valer esto. Lo mismo podemos hacer. Entonces, partiendo de que ya tenemos esta función que es row names y nos dio igual a null, y call names nos dio igual a null, podemos agregarle aquí un igual. Y entonces, la matriz, ¿cuántas filas tenía? 2. Entonces, solo puedo ponerle 2 elementos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, yo le puedo poner gen 1 y le puedo poner gen 2. Recuerden que siempre es con este de concatenar. Y luego, ¿cómo le vamos a poner a las columnas? Le podemos poner condición 1 y ahí tenemos 3 elementos, ¿verdad? Condición 1 y podemos ponerle condición 2 y condición 3. Algo importante que les quiero decir es que en row names, tanto en data frame como en matriz, no pueden ser iguales. Es decir, ustedes no pueden tener 2 filas que se llamen igual porque les va a dar error. ¿Ok? Ahorita si quieren hacemos el ejemplo. Entonces, si yo le doy call names y row names y ejecuto, vamos a ver ahora la matriz. Y ahora la matriz ya tiene nombres. ¿Ok? Si yo quisiera que me dé el nombre de estos, entonces vuelvo a usar row names
de la matriz, 1. Y call names de la matriz, 1. ¿Ok? Ahora, voy a agarrar este ejemplo y voy a ponerle 2 veces gen 1. Mira, aquí sí me dejó perfectamente. ¿Ok? Vamos a intentarlo con el data frame. Row names, data frame. Y tenemos 8 genes. Entonces vamos a ponerle, si quieren, 8 cosas. O bueno, no, voy a escribirle, no, sí voy a ponerle. Solo quiero que ustedes vean que en una matriz y en un data frame se rigen por cosas diferentes, pero a veces nosotros tenemos que ser como muy cuidadosos de qué es lo que estamos trabajando. Entonces son 4 y voy a copiarlo y voy a copiar para que sean 8 elementos. Entonces, ok. En una matriz, ustedes sí pueden ponerle el mismo nombre, pero en un data frame no te deja... perdón, acá está. Row names, me equivoqué aquí. No te deja tener nombres repetidos y aquí te dice, tienes duplicados en el nombre de las filas, ¿ok? En matriz no pasó nada, pero en data frame sí. Entonces nada más como para que tengan ese cuidado de decir, ok, sí. Va a haber momentos en cuando ustedes trabajan con expresión que si todo está a nivel de genes, entonces solo van a tener un valor de expresión por cada gen. Pero a veces si lo tienen a valores de transcritos, es decir, de isoformas, allí es donde se les puede duplicar el nombre del gen y de la expresión. Entonces siempre es como ese detallito de que ustedes tengan que ver en dónde están analizando, dónde tienen que hacer como ese agrupamiento o esa síntesis de datos, solo para que lo tengan contemplado, ¿ok? Situaciones que se usan en genética, ¿hay algún ejemplo común? Liz, lo que comentas de visualización con drop false es nada más para ti. Por ejemplo, si tú quisieras, mañana no. La siguiente clase van a ver R Markdown y entonces van a ver cómo hacer reportes. Entonces, ¿qué sería más fácil para tu jefe? Que si ve un data frame y tienes columnas así y tú le muestres, mira, estos son los valores de la columna en modo de vector, o que sería más fácil si ya le estás enseñando un data frame, que se lo enseñes en modo de data frame, ¿no? O en modo de matriz. Entonces, más que nada es solo para que tú lo puedas visualizar más fácilmente y a tus compañeros, que al final ese es el objetivo, ¿ok? Ok, entonces ya les enseñé cómo renombrar. Ahora, en el caso de una matriz, ustedes pueden hacer, no sé si todos aquí llevamos matemáticas en algún momento, pero nos enseñaron en nuestras clases que en una matriz puedes, por ejemplo, hacerlo todo por 2, todo por 4, dividir, multiplicar matriz por matriz y todo eso, ¿no? Siempre y cuando se respete, por ejemplo, las dimensiones. ¿Ustedes creen que esta matriz se pueda multiplicar por ella misma? Vamos a hacerlo, por ejemplo, matriz por matriz. Ajá. Entonces, cada elemento va a estar multiplicándose. Entonces, todo eso sí lo podemos hacer con una matriz. Pero con un data frame no. Porque un data frame contiene diferentes elementos. ¿Se acuerdan? Miren, el data frame que nosotros tenemos ahorita tiene valores numéricos y caracteres. Y entonces, si nosotros quisiéramos efectuar una multiplicación, Tendrían que ser los mismos. exactamente, tendrían que ser... Que nosotros seleccionáramos, por ejemplo, ahí les va. Solo seleccionáramos, por ejemplo, la de expresión. Ok, recuerden que así se selecciona y lo multiplicáramos por 2. Ok, solo lo numérico. Porque recuerden que solo los valores numéricos pueden efectuarse multiplicaciones, sumas, restas, tener alguna operación. Lo demás, pues no. Y si ustedes quisieran corroborarlo, les va a dar esto. No todos los argumentos que tenemos son numéricos, entonces hay que seleccionar. Entonces, Si
Todos son mejor. ¿Quieres intentarlo? Hacemos un pequeño data frame, por ejemplo. Ok, vamos a hacer un pequeño data frame. Vamos a ponerle df2 y vamos a ver. Data.frame y vamos a poner expresión. ¿Qué más les gusta? Expresión. Vamos a decir que valga, va a ser un vector, un data frame chiquito, vamos a ponerle 1, 2, 3 y vamos a ponerle, ¿qué te gusta? Algo que me dé números. Altura, por ejemplo, altura. Pues vamos a poner 5, 6 y 7. Recuerden ponerle la coma. Y entonces ya, df2 y ahí está. df2 por 2, sí. Entonces, un data frame numérico sí se puede. ¿Sale? Las NA se pueden quitar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero no te los multiplicar. No, el NA, vamos a hacerlo. Ahí para que no quede la duda. Solo que el NA. En el 6, en vez de 6, poner NA. NA. Ok, lo declaro y está. Ok, no le va a pasar nada. Es como si fuera 0. No cuenta, pues, no aplica. Muy bien, entonces vamos a seguir. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, transponer una matriz o invertirla, existe la función T. Oye, como es una función, va con paréntesis. Entonces diríamos matriz 1 y vamos a dar. Entonces, lo que antes eran columnas se vuelven filas y lo que antes eran filas se vuelven columnas. Y esto sirve para cuando nosotros hagamos un heap map y podemos decirle, miren, me gusta más que los genes se queden de esta manera o me gustaría más que las condiciones se quedaran de la otra y entonces ya te evitan el construir otra vez una matriz, solo la giras. ¿Ok? ¿Creen que para el data frame funciona igual? Probablemente sí. Exacto, también, pero se ve raro, miren. ¿Ok? Entonces hay que saber cómo en qué momento sería bueno aplicarlo. Por ejemplo, para el data frame que tenemos que es de solo números, pues no se ve tan mal, pero hay que ver cómo, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, entonces vamos a ver cómo vamos a agregar más columnas. Imagínense que ustedes tienen una matriz y quieren agregarle más información. Araceli. Sí, ¿cómo regreso ya después de transponer? Ya lo hice, pero no me gustó. ¿Cómo regreso para que sea como era mi tabla anterior? Mira, como ahorita nada más estamos efectuando, no se está guardando. ¿Ok? Mira, si yo le doy esto y luego llamo a mi matriz, vas a ver que mi matriz no le ha pasado nada. Mira. Mientras tú no guardes de decir matriz 1 va a ser igual a T de matriz 1, entonces no le va a pasar nada a tu matriz original. Ah, ya, ¿Sí? ya. Sí, al volverla ¿Sí? a sacar ya está igual. Gracias. De nada. Sí, siempre ustedes pueden, por ejemplo, jugar con cosas. Por ejemplo, aquí yo estoy multiplicando por 2, pero a mi data frame original no le está pasando nada. Solo está normalito y solo estoy ejecutando algo sobre él, pero sin guardarlo. Mientras yo no le doy por ejemplo, esto, sobre escribir o guardar encima, entonces no le está pasando nada. Ok. Vamos a seguir. No sé qué es. Lo está comentando. No como que inventarlo porque sí lo estoy ejecutando, más bien solo estoy como haciendo el ejemplo. No, es que, bueno, lo que acabas de decir yo lo hice y cambié el nombre de columnas y de filas y me salieron los mismos valores de la primera matriz, o sea, no con el cambio que le hicimos de 10 y 15, ¿ves? Que cambiamos. ¿Le hiciste esto? O bueno, en este caso sería el ejemplo 10 y 15. Ah, pero eso está hasta arriba.
Esto. Sí, pero ya para ponerle, asignarle la columna, el nombre y a las filas, ya no apareció la modificada con 10 y 15, sino apareció la primera. Es lo que estabas comentando tú ahorita, por eso. Sí, exacto. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, imagínense que les dan esta matriz que se llama matriz 1, vamos a sobreescribirla. Si ustedes tienen un elemento, vamos a decirlo, un objeto, y ustedes, por ejemplo, yo ya tenía una matriz, pero entonces uso el mismo nombre y creo otra, entonces la anterior se va a eliminar. Estamos sobreescribiendo, ¿ok? Vamos a agarrar estas dos, van a copiarlas y las vamos a poner en nuestro script. Esta que tenía antes ya no va a existir, ¿ok? Y ahora se va a llamar, ahora va a contener elementos de frutitas, ¿sí? Este que dice matriz y luego todo el nombre del vector, y si ven son puros caracteres, y luego dice va a tener 9 filas y va a tener 9 columnas, entonces vamos a tener 9 elementos. Y la segunda matriz va a tener frutitas y va a tener 3 filas y una columna, ¿ok? Vamos a declarar. Entonces, la primera y la segunda. Entonces, si yo las llamo, vamos a ver cómo se ven. Se ve así. Filas, columnas. Entonces, si ven, otra vez recordamos, se van llenando de esta manera, como un círculo, como una onda, ¿ok? Luego, la matriz 2, vamos a ver cómo se ve. Entonces, la matriz 2 es una sola columna, pero tiene 3 elementos. Entonces, para nosotros agregar a esta matriz, tiene que tener sí o sí la siguiente columna 3 elementos, 3 filas. Se tiene que respetar. ¿Se acuerdan que en DataFrame vimos eso? Que hay que respetar como las dimensiones también en matrices. Entonces, ¿cómo unimos esto? Existe una función que se llama setBind, que es para unir, ¿ok? Y dice algo y vamos a unirlo. Entonces, yo diría matriz 1, matriz 2. Y ya se unen. Pero aquí yo no estoy guardando, yo solo estoy ejecutando. Entonces, yo voy a crear una nueva matriz que se va a llamar NumMatrix. Y ahí está. NumMatrix va a ser igual a lo que me dio la ejecución de esto, que en este caso es unir la matriz 1 con la matriz 2. ¿Sale? Y si quisieras que estuviera en otra orden, por ejemplo, que no entrara al final, sino en la columna 3, ¿Cómo crees que serían? Ok, en este momento tendría que ser muchos pasos, porque tendríamos que cortar, porque ahorita solo estamos viendo R básico. Pero al final de la clase les voy a enseñar una función que se llama append. ¿Sale? Append, así. ¿Ok? Pero este lo usan para las listas, para matriz no creo que se usen. Sí podemos. Ay, qué bueno que me recordaste. Miren, ahí les va. Existe algo que vamos a hacer pero este ejercicio. Bueno, no me recuerdas al final. Hay unos 10 minutos de receso, pero podemos hacerlo. Pero me lo recuerdas. Déjame termino con esto y ahorita hacemos ese ejercicio. Entonces ya, lo unimos, pero también podemos unir filas. En el caso de las filas es, si tiene 3 columnas, entonces hay que hacer solo una fila que tiene 3 columnas. Antes hicimos una matriz que tenga una columna, 3 filas, y ahora es una fila, 3 columnas. ¿Ok? En este caso, el ejemplo de aquí, mira, solo tiene 3. Vamos a unir la matriz 1 con un vectorcito. Sí, tendría que tener 4. Exactamente. Entonces vamos a copiar esto para que no tengan errores de typo y que no les vaya a salir. Y entonces aquí dice rbind, o sea, está facilito. cbind es columna, rbind es fila. Entonces es la matriz y luego el pequeño vectorcito. El vector tiene 3 elementos y como les dije, este tiene 3 columnas. Este es... Ok, vamos a verlo otra vez para que lo vean. Tiene 3 filas y 3 columnas. Y yo lo quiero depositar aquí abajo. Entonces es 3 columnas y una sola fila.
Solo lo voy a poner aquí para que lo vean y ahí está. Si tuviera más elementos, los omite. Y si le faltan, los duplica para que lo vean. Miren, por ejemplo, si yo quito de esto este elemento que dice Raspberry, vean lo que pasa. Lo voy a quitar y voy a guardarlo. Ah, miren, aquí sí me dice falta elementos. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, pero por ejemplo, si yo solo le doy... bueno, mientras use RBind, sí. Y mientras use cbind, también. Voy a agregarle melón. Ok. ¿Se acuerdan que en los data frames sí podíamos hacerlo? Entonces, como que hay que decir, ok, o estamos usando un data frame o estamos usando una data. Muy bien. Siguiente cosita que podemos hacer. Ahí está. ¿Cómo extraigo un dato? Ustedes ya vieron que era con los corchetitos, pero imagínense que ahora yo quisiera que fuera iguales. Decir, voy a buscar algo que se llame manzana. Entonces, new matrix, igual. Recuerden que es igual, ¿eh? Si le ponen un igual, los va a sobreescribir. Va a decir que ahora matrix va a valer a manzana, y pues no. Igual, y entonces yo voy a tener mis trues y false. ¿Se acuerdan que así hacíamos para extraer? Y ahora nuestro amigo va a hacer el true y el false para extraer elementos. Pero aquí yo nada más estoy viendo como la salida. ¿Qué me falta aquí para poder extraer, o sea, para obtener el elemento que estoy buscando? Me falta este y luego los corchetitos que les dije que es para buscar. Y entonces ya. Me va a decir que Apple, o sea, esta salida, aparece solo una vez y Apple solo me está diciendo que es true el primer elemento. Entonces solo me va a extraer la información. Otra manera de hacerlo es esta que está acá, que es con el ing, que ya lo vimos nosotros, que era para extraer información de un elemento. Ahora, la única diferencia aquí con estas dos maneras, aquí se los pongo. Si ustedes lo quieren en tipo matriz, en solo matriz, no para data frame, esto no funciona. Solo para matriz, si ustedes lo quieren ver en esta manera, van a usar el doble igual. Pero si ustedes lo quieren en tipo vector, lo van a hacer de esta manera. ¿Ok? Y aquí ven las salidas. Se ve así o lo vemos en modo de vector. Lo mismo va a pasar si queremos hacerlo con múltiples elementos, entonces podríamos poner igual y una C. Recuerden que cuando hicimos esto con un data frame no funcionaba. Entonces, estos son reglas solamente que se usan en matrices. ¿Sale? Y se los dejo aquí de ejemplo para que vean. ¿Qué significa esto? Solo para recordar. Significa todo lo que pertenece al vector que me estás dando. Búscame dentro de toda la información todo lo que pertenece a esto. En este caso es búscame manzana y melón en todo lo que pertenece. Entonces, si yo lo hago aquí, entonces sería new matrix, y luego le diría porcentaje in porcentaje y le diría apple y melón. Y entonces me va a decir, como yo al final agregué otro, pues tengo dos valores que son verdaderos, tres valores que son verdaderos. Este que yo ya sé que es manzana y estos dos que son melones. Si nosotros queremos extraerlo, como dijo la compañera, tenemos que poner new matrix afuera o podemos agarrar todo esto y le ponen el simbolito. No va a sobreescribirlo, sino va a completarlo. ¿Sí vieron qué hice? Selecciono todo y luego le pongo, por ejemplo, si ustedes quieren algún símbolo o si quieren ponerle comillas, lo seleccionan y le buscan la comilla y le ponen comillas. Entonces, eso es como una habilidad que se desbloquea con R. Y entonces ahora aquí van a ponerle New Matrix. Y ya voy a tener Apple, melón. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que podemos hacer... bueno, ya terminamos ahí para descansar, pero voy a explicar el ejemplo del compañero. Creo que todavía nos da tiempo. ¿Cómo es si yo quisiera mover un elemento? Vamos a ver esto.
Si yo quisiera que un elemento de esto estuviera colocado en otro espacio, es decir, quiero mover toda la columna 2 o la columna 3 que ahora sea la columna 2. ¿Qué se les ocurre? New Matrix. ¿Qué creen? Ok, ahí les va. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes pueden mencionar aquí? Les voy a dar un tip. Que ustedes pueden decirle, dame la columna 1 y 3, ¿verdad? Sí. ¿Y qué me falta? La columna 1, 2 y 3. ¿Listo? Y si quieres guardarla, me pones donde la quieres guardar. Miren, ¿qué dice la 3? Pera, melón y esto, y entonces sería ahora la 2. ¿Ya? Con esto pueden jugar con el orden. Con lo mismo que ya les enseñé, voy a poner aquí el código para que lo vuelvan a ver. Teníamos esto para solo llamadas. Y luego si yo quiero que entonces la 2 se vuelva a la 3, la muevo para allá. Y me va a respetar el orden. ¿Ok? Ahora imagínense que nosotros queramos que ahora la fila... Ay, voy a hacer esto. Ahí está. Ay. Ahí está. Voy a mover esto un poquito más abajo. Esto es mover columnas. ¿Cómo lo haría con una fila? New Matrix. Ahora, lo primero que es esto. Entonces yo diría la fila 1, la 2, la 3 y por ejemplo si yo dijera son solo 4, ¿ok? Entonces, ¿qué quisiéramos? Por ejemplo, quisiéramos mover la 4 hacia la 2. Entonces, en vez de quitaría este y le diría así. ¿Ok? Y entonces cuando lo vean, vamos a ver este cambio. ¿Sale? La 2, ahora se fue la 4 y la 4 se volvió la 2. Y ya nada más como dice la compañera, solo le doy guardar. Y ya. ¿Ok? Lo mismo que nos ayuda a extraer, nos puede ayudar a ordenar. Ahora sí pueden descansar unos 10 minutos. Me pidieron que les diera como recesos. Y viene el tema de listas, entonces es un poco pesadito. Necesito que respiren. Y sí. Y las listas son complicadas, entonces les doy 10 minutos. Ahorita los veo a las 10:36. ¿Hay alguien que me levante la mano? ¿O no? Vayan al baño. Listo, ya llegamos. Ya son 10. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo crear una lista. O sea, así como ya les enseñé cómo declarar un data frame, una matriz, ahora vamos a ver una lista. Que les dije, una lista puede contener un montón de cosas. En el caso de las listas se declara con la función list y cada elemento que tiene una coma es algo que está dentro de la lista. O sea, es un elemento dentro de la lista que la vamos a llamar sublistas. Pero en realidad en inglés le llaman como elemento del elemento. Entonces es complicado, mejor lo vamos a llamar sublista. ¿Sale? Entonces vamos a ir viendo este ejemplo. Entonces volvamos al R. Y voy a bajar un poquito esto. Y ahora vamos a ver listas. Entonces es lista. Y cada elemento, si yo tengo 3, cada uno va a ser una sublista. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, uno que sea como que les gusta manzana, melón. Voy a poner nada más esto. Y esto va a ser un solo elemento, una sublista. Luego, si yo dijera, por ejemplo, mi nombre, esta va a ser otra lista. Y si yo le pongo aquí, por ejemplo, del 1 al 6, esto es otra sublista. Y entonces ustedes lo van a ver de esta manera. ¿Cómo voy a saber cómo se ve una sublista? Porque aquí se ve que dice 1, pero hay dobles corchetes, se ve de ahora qué está pasando. Ahorita vamos a ir viendo. Y entonces esto es una sublista que tiene 2 elementos, uno que se llama melón y otro que se llama apple. La segunda sublista que tiene mi nombre y tercera sublista que tiene del 1 al 6. ¿Sale? Ok.
¿Cómo voy a ver qué es lo que contiene? Entonces voy a declarar esto como mi lista, my list, y entonces ya lo voy a guardar. Entonces, si yo le doy estructura de mi lista, entonces voy a ver como tipo data frame. ¿Sí se ven esto? Que tiene lista. Te está diciendo, esto es una lista y tiene 3 cosas. No te dice qué son, pero en este caso vamos a saber que son sublistas. La primera sublista tiene caracteres, la segunda sublista también tiene caracteres y la última tiene números enteros, del 1 al 6. Es lo que nos está diciendo, ¿ok? Siguiente cosita que vamos a estar viendo. Vamos a crear, o sea, ahorita les di como un ejemplito, pero otra manera de declarar una lista va a ser de esto. Van a copiar todo este código. Ya saben, le dan al botón y se copia todo. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Esto es un vector. ¿Se acuerdan? De 1 a 10 vamos a declarar una variable que se va a llamar mi vector. Otra variable que se va a llamar mi matriz. Ya saben que ustedes, yo les dije, del 1 al 4, 2 filas. ¿Qué creen que va a pasar aquí si yo no le pongo columnas? Para que vayamos viendo. Directamente dice, pues es que aunque tú no me lo des, yo sé que son 4 elementos, entonces 2 por 2, entonces necesito 2 columnas. ¿Vale? R tiene su modalidad de decir, aunque tú me des solo los primeros elementos, yo tengo que completarlo para tener 4 espacios, entonces voy a tener 2 filas, 2 columnas. ¿Ok? Y luego es el último, un data frame. ¿Qué es este data frame? Es primera columna, primera columna va a tener números del 1 a 3. Segunda columna se va a llamar left y tiene también 3 elementos y se va a llamar A, B y C. Entonces, declárenlos y vamos a ir viéndolo. Entonces, si yo le doy my vector para verlo, van a ver que es un vector de 10 elementos. Y doy a mi matriz, my matrix, voy a ver que es una matriz de 4 elementos con 2 filas y 2 columnas. Y my data frame va a ser un data frame que tiene 2 columnas con 3 filas. ¿Ok? O al revés, 3 filas con 2 columnas. Todo esto ahora lo vamos a guardar en una sola lista, porque yo les dije que todos los elementos dentro de la lista se pueden almacenar. Y entonces, vean esto. ¿Ven esto? Aquí yo le estoy diciendo el nombre de la lista, de la sublista. ¿Cómo se va a llamar la sublista? Se va a llamar vector. ¿Cómo se va a llamar la otra? Se va a llamar matriz. Y la última se va a llamar data frame. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces es my list y luego le voy a decir la función lista. Voy a ponerle los paréntesis y luego es mi primera sublista se va a llamar vector y va a contener my vector. ¿Ok? La segunda sublista se va a llamar matriz y va a contener mi matriz que se llama my matrix. Y la tercera se va a llamar data frame y va a contener mi data frame. ¿Ok? Le estoy dando nombres. Si yo digo my list, ahora va a estar así. Ya no voy a tener, consola. Ya no voy a tener la parte de que teníamos como estos dobles corchetes que estaban acá arriba. Aquí, estos. Ahora van a tener un nombre. Ahorita vamos a seguir haciendo ejercicios, pero pues para que lo vayan entendiendo. La primera sublista de la lista va a tener el vector, la segunda sublista de la lista se va a llamar matriz y la tercera sublista de la lista se va a llamar data frame. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos el primer elemento. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a ver las propiedades. Si yo le doy length, que es para ver tamaño, entonces lo que va a hacer es que me va a contar el número de sublistas. Si yo le doy dim, no me va a dar una dimensión, porque la lista tiene sublistas, entonces no va a entender a qué te refieres y te va a dar null. Y luego las listas que tienen dentro de la lista, las sublistas, ya sé que esto es enredoso, pero bueno, cada elemento contenido en la lista le vamos a llamar sublista.
le vamos a poder ver cada uno de los elementos. Entonces, ahí les va. Estos 3, si yo quisiera saber cuántas sublistas tiene mi lista, entonces uso lent y me va a decir 3, que son el vector, la matriz y el data frame. Ok, perfecto. Si yo le doy dim, no me va a decir nada porque tiene muchas dimensiones. Entonces, no vas a saber a cuál. Muy bien. Y entonces, si yo le doy igual si yo le doy row names, también no vas a ver porque, perdón, de my list, porque también tengo muchas dimensiones. ¿Ok? Entonces, como que cualquier cosa tienes que indicar a qué sublista te estás refiriendo. Entonces, vamos a ir viendo esto, que es extraer elementos. Entonces, yo tengo mi lista, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve. Entonces, si yo no le pusiera nombres a las sublistas, como lo hicimos arriba, y yo declarara solo la lista de esta manera, entonces cada elemento no va a tener nombre, pero va a tener estos corchetitos, ¿sí los ven? Antes, miren, ahí les va. My list. Si ven aquí, tienen nombrecitos y tienen uno de dinero. Pero si tú no le pones nombre, se va a ver de esta manera. Y esto nos va a servir para ver localizaciones. Internamente, aunque tú le pongas el nombre, si tú quieres llamar la primera sublista, se llama con doble corchete y un número. En este caso, el 1. Entonces, aquí yo les estoy explicando. Los dobles corchetes es el primer elemento de la lista, que es el vector. Segundos dobles corchetes con el 2 es una matriz y el último elemento es un data frame. ¿Ok? Vamos a ir viendo esta parte. Muy bien. Para que no se me compliquen, my list, ¿qué significaría esto? Si ya les dije que doble corchete es my list. El vector, excelente. ¿Ok? La primera sublista, voy a ponerla aquí. Primera sublista. La segunda sublista sería igual, my list, y luego serían dobles corchetes. ¿Ok? La tercera, my list, y luego vamos a dobles corchetes y un 3. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo pongo my list y solo pongo 1? Me va a dar lo mismo, pero haz de cuenta que me va a extraer toda la información hasta el nombre. ¿Ok? Pero si yo quiero extraer el contenido específico de esa primera lista, entonces yo tengo que ponerle dobles. Aquí lo que pasó es que no le terminé de poner y por eso me salió más. ¿Ok? Si yo quisiera multiplicar este vector, tendría que hacerlo con los dobles corchetes. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, si yo le pongo my list y le pongo dobles corchetes, vamos a ver la diferencia. Entonces, si a este, que me da my list, pero con el nombre, lo multiplico por 2, me va a dar error. Pero en cambio, si estos dobles corchetes, que es para ingresar al contenido de la sublista, lo multiplico por 2, sí me va a dejar. ¿Ok? Esto es para que sepan la importancia. Repito, si yo agarro esto con un solo corchete, entonces estoy agarrando tanto el nombre como la información, pero no estoy ingresando directamente la información. Necesito sí o sí estos dobles corchetes para poder hacer algo. Si no, otra vez, si yo quisiera, si a mí se me olvida esta información y yo doy esto, me va a dar esta información. Me dice, tu argumento no es numérico. Y ustedes dicen, ¿pero qué está pasando? Ah, porque pues tienes el nombre del vector. En cambio, si hacen el doble corchete, se soluciona esto. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Los de línea? ¿Alguna duda? Una pregunta. Entonces, ¿las listas no van a tener como restricciones de dimensiones? No, no tienen restricción de dimensiones. Ok, gracias. ¿Sí? Y ustedes pueden, ya vieron, vector, matriz, le pueden meter una función, le pueden meter lo que ustedes quieran. ¿Sale? Siempre respetando como que el orden y respetando ahora sí que las reglas para cada cosa. Ya vimos las reglas de los vectores, las reglas de las matrices, las reglas de los data frame. Y haz de cuenta como si tú hicieras como
¿Qué podríamos decir? Una lista sería como que tú agarres y generes un libro de notas y tienes como toda tu información contenida en un solo espacio y puedes acceder a él solo con el índice. Así podríamos ver la lista. ¿Ok? Que es más fácil que estar como jalando cada nombre de archivos. O sea, es más fácil, es algo visual que puedes tenerlo ahí. Pero bueno, seguimos. Gracias. No hay de qué. Entonces, si yo quisiera agarrar y decirme el primer elemento de la sublista, yo tendría que decir la lista, la sublista y el primer elemento. ¿Ok? Que esto es algo que ya vimos. Entonces, si yo dijera my list, a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? 1, 1. Me va a decir, nada, no me estás diciendo el primer elemento. ¿Ok? Porque estoy agarrando la lista completa, pero la lista completa y tú le pides el elemento y te va a decir no te entiendo. Entonces tú le tienes que decir todo lo que está dentro de la sublista, dame el primer elemento. Entonces nunca se les olviden los dobles corchetes y ahora sí van a poder tener el primer elemento. ¿Ok? Si ustedes no le ponen los dobles corchetes, no está entendiendo la indicación y no les va a dar algo. Entonces recuerden, si yo quiero ver el contenido de una lista, de una sublista, dobles corchetes y luego ejecutar algo. Esto mismo se puede hacer con los nombres que ahora ya tenemos. Entonces, vector, sabemos que es la primera lista, sublista, y yo le doy esto, entonces estoy accediendo. Entonces, ya sea que usen dobles corchetes o usen el nombre para poder acceder a los valores de la sublista. Cualquiera de las dos maneras les da la misma información. Miren, si yo hago esto o hago esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra cosa que vamos a ver es cómo extraer elementos de una sublista. Si ustedes, en caso de que no tengan renombrado la lista o cómo se van a llamar cada sublista, le pueden poner nombres. Entonces, vamos a regresarnos a la diapositiva 22 y aquí hay un codiguito que me van a copiar. Ahí está. Me van a copiar estas dos primeras líneas y vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean. ¿Ok? My list ahora ya no tiene nombrecitos. ¿Ok? De la diapositiva 22 nos vamos a ir a la diapositiva 25 y van a copiar este código. ¿Qué está diciendo aquí? Si yo le doy names, de lista, de my list, ¿qué creen que me vaya a dar? Me va a dar que no tiene nombres, ¿ok? Porque sí, no tiene nombres, o sea, tiene estos numeritos. Entonces, recuerden que siempre es lo que tú quieres, ¿qué le vas a poner? Entonces, que este formato no se les olvide. Entonces es lo que quiero sustituir y con qué lo voy a sustituir. Entonces, yo sé que tengo 3 listas y la primera es mi vector, después es mi matriz y después es mi data frame. Data frame. My list. Y ahora sí. Esto es lo mismo que si cuando al inicio declaramos y usamos la información que yo les di en la diapositiva al inicio, esta. ¿Se acuerdan que yo les dije, póngale el nombre? En caso de que ustedes digan, ay, se me olvidó ponerle el nombre, pues no te preocupes, puedes usar la función names aquí y ya lo renombras. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos acceder con el nombre de la sublista de esta o esta manera. Entonces, para que ustedes lo vean, nombre de sublistas. Entonces, yo tengo my list y entonces puedo decir, ahí está. Puedo decir vector de esta manera, como tipo data frame, o puedo decirle my list y luego decir dobles corchetitos vector, o puedo decir my list y nada más irme con el número. Va a depender, por ejemplo, si ustedes usaron un for y quisieran cada elemento de esto hacerle algo, pues yo me iría con los números. Porque entonces podría poner un for que sea del 1 al 5, si tengo 5,
Y entonces yo ya no me estoy preocupando por cómo se llama la sublista. ¿Sale? Pero si ustedes trabajan con pocos datos, pues yo ya usaría el nombre. O si en cada cosa que tengan de la lista tienen elementos que se llaman iguales, pues se usan el nombre. Entonces hay como 3 maneras dependiendo de cuál se les acomode mejor. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Allá alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Excelente. Ay, qué bueno que sí están entendiendo porque este tema es complicado. Porque es como, ok, y ahora sí, todo lo que ya les expliqué, ahora sí tema. Y es como, oh, ¿de dónde? Ok, vamos a ver algo. Yo ya les expliqué que el elemento es así, pero lo mismo vamos a hacerlo con los 3 ejemplos que les enseñé, ¿sale? Entonces aquí están los 3 ejemplos para ponerles nombre. Y lo mismo va a ser con, si yo quiero extraer algún elemento, entonces yo usaría voy a ponerlo aquí, my list, y luego diría, bueno, voy a usarlo de arriba para no sobreescribir. Entonces, aquí yo estoy llamando solo el contenido. Entonces, si yo quisiera el primer elemento, pues diría solo así. Lo mismo aquí, nada más le pondría 1, y lo mismo aquí le pondría un 1. ¿Ok? Lo mismo, estas 3 son las mismas maneras. Me va a dar el 1, me va a dar el 1. Ah, mira, aquí no me dio el 1. Ah, es que... Lo siento. Ahí están. Entonces son 3 maneras de decir lo mismo. ¿Sale? Ok. Otra cosa que podemos hacer. Nosotros también podemos, por ejemplo, bueno, aquí yo les doy más cosas. Si quisieras el tercero o si quisieras, por ejemplo, elegir... este es complicado. Ahí les va. Aquí es primera lista, el tercer elemento de la primera lista. Pero hay otra manera de decir lo mismo, que es así. Dobles corchetes y le pones concatenar 1,3. O sea, nada que ver con lo que yo les expliqué, pero estas son maneras. Entonces vamos a ver. Entonces, aquí está. Este ejemplo es el tercer elemento de la primera lista. La primera Ok, entonces es my list y luego yo ya les expliqué esto y dijeron, está bien fácil, ¿verdad? Primera lista, tercer elemento. Pero hay otra manera, que yo no les recomiendo porque a mí también se me complica, pero es 1,3. Dobles corchetes, 1,3. Sublista, tercer elemento. Y miren. Ok, está rarísimo. Si ustedes quieren usarlo, pues adelante. Si ustedes dicen que está bien fácil, pues adelante. ¿Ok? Ajá. Sí. Sí, o sea, si ustedes quisieran acceder, por ejemplo, a my list, es exactamente por eso es complicado. El primer elemento, pero yo dijera 2 elementos, por ejemplo, tendría que abrir corchetes y diría 1 y 3. Ahí está. Aquí estoy diciendo primera lista, o sea, de la lista la primera sublista y luego los elementos 1 y 3, entonces tengo que abrir otra vez corchetitos y decirle concatenar 1 y 3. ¿Ok? Por eso es complicado. Por eso yo diría, ¿saben qué? Esto no lo usen tanto. Si a ustedes se les hace fácil, adelante. Pero exactamente, como esto mismo nos sirve para elegir varios elementos a la vez, se vuelve como complejo cuando lo quieres usar para listas. ¿Sí? Lo mismo pasaría si yo le doy 1 y 2 puntitos, estaría agarrando los 3 primeros elementos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí se los dejo. Si ustedes lo quieren hacer, adelante. Ahora, ¿cómo extraigo múltiples cosas? Yo puedo usar esta manera, que es la anterior que les había explicado, decir de la primera sublista los elementos que estén contenidos. Pero fíjense que esta parte no me... cierto. Aquí en este caso es extraer varias sublistas. No los elementos contenidos, sino varias sublistas. Ok, vamos a ver esto. Si yo
extraer sublistas. Entonces, vamos a ver. Yo ya sé que si yo le pongo así, me va a dar una. Pero ¿cómo obtengo 3? O sea, tengo 3 sublistas, ¿cómo puedo llamar a la primera y a la tercera? 1,3 y entonces estaría diciéndole dame la sublista 1 y la sublista 3. ¿Ok? Recordando, MyList tiene vector como 1, matriz como 2 y data frame como 3. Entonces, si yo le estoy diciendo el 1 y el 3, le estoy diciendo dame la sublista 1 y la sublista 3. Pero fíjense que solo con un solo paréntesis. Si yo le pongo 2 paréntesis, ¿qué me estará dando? C1 y 3, ¿qué me estará dando? Me estará dando Elemento 3 del vector, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los corchetes. Mucho cuidado con los corchetes. ¿Sí? Esto no es lo mismo que esto. Muy bien. Lo mismo podemos... Pero yo no entendí por qué no es lo mismo el de arriba que el de abajo. ¿Cómo? Yo no entendí por qué no es lo mismo con dobles corchetes. Ahí te va. ¿Qué hacemos cuando le ponemos un solo corchete y le ponemos el 1? ¿Qué nos va a dar? La primera sublista. Si le ponemos MyList y pongo el 3, me va a dar la tercera sublista. ¿Ok? Te voy a volver a enseñar la lista. Esta es mi lista y estas son las sublistas. La sublista 1 es vector, la sublista 2 es matriz y la sublista 3 es data frame. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí, sí. Ok, entonces si yo le pongo un solo corchete y le pongo el 1, me va a dar la primera sublista. Si le pongo el 3, me va a dar la tercera sublista. Y si quiero la 1 y la 3, entonces yo tendría que usar el concatenar 1,3. ¿Ok? Y mira lo que me va a dar. 1 y 3, ¿verdad? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, y ahora yo les expliqué que si tú quieres obtener el tercer elemento de la primera sublista, usas esto, ¿verdad? Sí. Tercer elemento de la primera sublista. Primera sublista, tercer elemento. Pero la otra manera es con doble corchete y le pones un concatenar y le pones 1,3. Esta y esta, voy a ponerlo aquí. Opción A, opción C, opción B, perdón. ¿Ok? Estos dos acciones son lo mismo. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Pero entonces dobles corchetes. ¿Sale? Pero entonces si a ti se te pasa ponerle otro corchete a esto y esto no va a ser lo mismo. Porque este nos va a llamar sublistas y el doble corchete nos va a llamar elementos. Los elementos de las sublistas. Exactamente. Gracias. ¿Ya? Ya, Por listo. eso es súper importante cuántos corchetitos tenemos. Entonces aquí estamos extrayendo con C solo un corchete y un paréntesis, 1,3, solo las sublistas, no los elementos de las sublistas. Exactamente. Bien, súper bien. Sí, por eso les digo, son diferentes. Cuidado con los corchetes que usemos, ¿sale? Y si se les complica, como por números, pueden usar nombres. Pueden decir, entonces aquí lo que va a decir es, voy a buscar cualquier sublista que se llame vector y cualquier sublista que se llame matriz, sin importar dónde se encuentre. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, MyList. Ay, luego no se ve. Aquí está. MyList. Y luego ponemos un corchete. Y luego le ponemos la C y le ponemos vector, porque yo sé que una se llama vector y el otro se llama, por ejemplo, data frame. Y entonces es lo mismo que decir 1 y 3. ¿Sale? Entonces solo para que lo llamen así. Perfecto. Entonces, lo mismo. Si nosotros quisiéramos multiplicar, tendríamos que decirle los elementos, pero esto fue algo que yo les expliqué al inicio para que nada más lo tengan como presente. Y siempre, si vamos a multiplicar, hay que saber que sean numéricos. Si son caracteres, pues no vamos a poderlo multiplicar. Otra cosa. Si yo quisiera filtrar, vamos a copiar todo esto y ahora les voy a explicar. Vamos a ponerle aquí, filtrar datos.
Y aquí yo le estoy diciendo, de la lista, agarra la que dice matriz y entonces, ¿qué se llama matriz, verdad? ¿Qué? ¿Como luego cambió? MyList. A ver, solo déjenme verifico. Sí, se llama matriz. Ok. Entonces yo le estoy diciendo, de la lista, busca cualquier número que sea igual a 2, o sea, dentro de toda la matriz, algo que sea igual a 2 y luego vas a extraerlo. ¿Sí? Por eso es todo extraer. Entonces, vamos a ver a matriz y matriz sí tiene un 2. Entonces, esperamos que el valor sea true y luego como es true, entonces sí me va a dar el valor. Y entonces hacemos esto y nos va a dar 2. ¿Sí queda claro? ¿Qué fue lo que ya hemos hecho? Voy a extraer tantito esto para que ustedes lo vean. Entonces, si yo doy esto, me va a evaluar sobre cada elemento y me va a decir solo el true. Y entonces, como yo le estoy dando corchetitos, estoy diciendo extráeme. Y entonces me va a dar, recuerden que, otra vez, nuestros amigos ahora son los true y los false, y los true y los false nos va a dar posiciones. En este caso, yo sé que donde es true es el valor de la fila 2, columna 1, y base true, y entonces solo me va a dar el valor de 2. ¿Sale? Es como, creo que sería más fácil si yo les dijera mayor o igual a 4, y entonces ya verían, mira, mayor o igual a 4 es 2 y 3 y 4, si ustedes no supieran los valores, como para que ustedes sepan que se pueden hacer más cosas. Entonces, si yo veo mi matriz está MyList, matriz, entonces veo que es 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que me está regresando son todos los valores de 2 o igual a 2 o mayor a 2, que serían 2 y 3 y 4. ¿Sale? Creo que es mucho más fácil si lo vemos de esta manera. Ok, seguimos. ¿Qué más? Yo puedo usar, por ejemplo, para buscarla en DataFrame. Vamos a copiar esto para que ustedes lo vean. Si yo veo MyList, list DataFrame, van a ver esto. MyList DataFrame me dice, mira, 1, 2, 3, A, B y C. Entonces sí tengo una A. Entonces yo le voy a decir todo lo que sea igual a A, regrésamelo, y entonces yo esperaría que me dé un valor positivo, pero me va a dar una A. Lo mismo va a pasar con todo lo demás. Por ejemplo, yo podría usar aquí, si yo quito esto y doy estos, y aquí le doy, dame igual a A, pero también dame el que sea igual a B. También, ¿qué me pasó? Me dice 0 columnas, 0 filas. A ver. ¿Por qué te falta buscando porque después son 3? Sí, claro. A ver, pero si yo le pongo igual. ¿Sí tengo una B? Capaz sí no tengo. Sí tengo una B. O le estoy haciendo 0 caracteres. ¿Qué me está pasando? No lo sé. ¿Por qué creen que no me sale? ¿Será que la C es mayúscula? No, yo la veo igual. Te falta, tienes un corchete, ando haciendo otra vez. No. Pero a ver, si yo uso MyList, DataFrame, y luego doy esto, y doy A, B, me está diciendo false y false. Sí, porque tengo que elegir la columna LED. Entonces, sí podríamos hacerlo, pero tenemos que especificar de qué columna. ¿Sale? Sí. Si quisiéramos más elementos, sí tenemos que especificar de qué columna es. Y esto recuerden que es pertenece. Entonces es, los valores que yo quiera pertenecen, y en la columna LED es la única columna que yo tengo caracteres. Entonces ahí sí tengo que especificarlo para que me dé un valor de salida. Exactamente. Y el valor de salida es true, true y false, y entonces ahí sí me va a regresar el valor. ¿Sale? Seguimos. Ok. Entonces, si yo quisiera sustituir un valor, vamos a sustituirlo. Aquí, ¿ustedes qué creen que estoy haciendo cuando le estoy diciendo matriz? Voy a ponerle un título. Sustituir. Aquí le estoy diciendo de lo que es matriz. Vamos a ver qué es matriz. Tiene 1, 2, 3 y 4. Y le estoy diciendo sustitúyeme 1. ¿Qué le estoy diciendo?
Ajá, el primer elemento, ¿y cuál va a ser el primer elemento? El 1. Entonces, ahora el 1 va a valer 5. Entonces, esto lo ejecutamos y si yo llamo me va a dar 5 o si yo veo toda la matriz me va a dar todos los valores. ¿Sale? Sí. Si yo quisiera sustituir varios valores a la vez, podría poner aquí esto y decirle 1 y 2 valen ahora 5. ¿Ok? Para eso funciona el concatenar. Para extraer, pero también para llamar varias cosas y pueden sustituir cosas. Otra cosita. Eliminar una sublista. Si yo tengo una sublista que no me gusta, por ejemplo, yo voy a eliminar vector, entonces yo le tengo que decir que es igual a null. No como cuando era un data frame que le ponía menos. Aquí no. Aquí sí le tengo que decir mylist. Por ejemplo, la 1 ahora va a valer null. O ya sea que le ponga el igual o le pongo esto. Y entonces cuando yo vea mylist, ya no tengo la primera lista. ¿Ok? Ok, ya la eliminé, pero ahora que la eliminé, ahora la quiero agregar. Porque pues ahora la necesito. ¿Cómo la agregaré? Ok, entonces yo haría esto. Mylist. Y vamos a ponerle el nombre de una vez, le voy a poner vector. No tengo ninguna otra, mira. Si yo hago esto, me va a decir que no tengo otra, entonces yo le pondría vector para ya ponerle para ahorrarme el paso, pues, vector, y ahora yo ya tengo un vector declarado, si se acuerdan que así creamos, se llama myVector, y entonces cuando vea mylist, otra vez lo tengo ahí, pero ahora se fue al último, ¿sale? Ok, ya tenemos esto, ahora ¿qué otra cosa es? También ustedes pueden agregar información, por ejemplo, si ustedes quisieran ocupación, le podrían poner lo que ustedes quieran. Lo mismo va a pasar para otras cosas. Si yo quisiera agregar una lista a la lista, entonces, por ejemplo, si yo voy a agregar esta que dice frutas, ¿no? Y entonces voy a crear una nueva lista que se llame frutas, y frutas, si ustedes lo ven, es una lista que tiene solo una sublista con 3 nombres. Podemos usar el concatenar para decirle mylist, que ya tenía creada, le voy a agregar frutas, pero para que frutas ya tenga nombre, voy a ponerle frutas igual a frutas, pero este va a tener que tener esto. ¿Sale? Para decirle el nombre de la lista. Nombre de la lista nueva va a ser igual a esto. Y entonces se van a unir. ¿Sale? O sea, el concatenar funciona para muchísimas cosas. Y si yo quisiera guardarlo, entonces ya nada más le ponen como igual a mylist. Y ya voy a reemplazar lo que tenía antes y ahí sí, lo que yo hice se va a quedar guardado. ¿Sale? Pero hay otras maneras para agregar listas que ahorita vamos a ver. Ahora sí. Lo último que vamos a ver es la función que se llama append. Append sirve para, vamos a copiar todo esto y les voy contando, sirve para decir de la lista original, que esta es la lista original y les puse aquí notitas, vamos a agregar elementos. Entonces en este caso vamos a tener que declararlo como listas. Y luego vamos a decirle en qué posición posterior quieres agregarlo. O sea, aquí ya no necesitas estarlo moviendo. Simplemente con una sola función puedes decirle, agrégame esto. Entonces vamos a agregar esto. Nos vamos, lo copiamos y entonces vamos a trabajar. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Vas a agregarme a la lista anterior que tenía una sublista que viene en colores. Y me lo vas a poner después de la posición 2. Es decir, va a estar en la posición 3. ¿Sale? Entonces, si yo lo declaro y lo ejecuto, vean lo que me va a salir. Tengo matriz, data frame, porque recuerden que vector lo había eliminado y luego lo volví a agregar aquí. Pero entonces yo dije, no, ¿sabes qué? La posición 3 ahora va a ser estos colores. ¿Sí? Una última cosita. ¿Cómo creen? Voy a guardar esto que es append. ¿Dónde estás? Acá está. Si yo quiero guardar esto que acabo de hacer, voy a poner a un lado de append la mylist y ya. Entonces déjenme
quito esto de acá, a ver qué va acá arriba. Ok. Entonces, ¿cómo creen si my list ya tiene nombres todas las cositas? ¿Cómo le puedo poner nombre solo al elemento 3? ¿Cómo creen que puedo hacer eso? Yo les enseñé una función que se llama names. Pero names me va a dar todos los elementos, ¿verdad? Pero el tercer elemento es este y no tiene. ¿Cómo le puedo poner? Le pongo 3 y luego le pongo igual y le pongo color. Y entonces cuando voy my list, miren ahora, ya tiene color. Solo para que sepan. Usé algo que ya a ustedes les había mencionado, que era names, y luego dije, el tercer elemento es el único que no tiene nombre, y luego le voy a poner el nombre. Entonces ya tienen, ahora sí, toda mi lista, ahora sí tienen nombres las sublistas. ¿Cómo la ven? Y aquí ya termina la clase. Si alguien tiene alguna duda, si tienen más cosas, que me comenten. También hay un ejercicio que quiero que hagan para que puedan saber cómo, o sea, que les quede como claro. No sé si quieren hacerlo ustedes o quieren que lo vayamos haciendo. Si tienen complicaciones, acá están las respuestas para que lo vayan haciendo. Entonces, ¿Puedes, por favor, poner ahorita la última? Porque no le entendí cómo le cambiaste los nombres. perfecto. Ok, ahí te va. Vamos a hacer... voy a crear otro, ¿sale? Para que veas. Entonces, vamos a practicar. Voy a copiar estos, ¿ok? Para que lo tengas. Solo que ahora vamos a cambiarle el nombre. Dime algo que le quieras agregar a la lista. ¿Qué le quieres agregar? Verduras. A ver, entonces una verdura. Zanahoria. Zanahoria. ¿Qué más? Mm, Cebolla. ok. ¿Qué más? Otro nada más. Tomate. Bueno, aunque tomate es una fruta, ¿no? Bueno. Todo otro. Chile. ¿El chile también? Es fruta. Otro. Papa. Es un tubérculo. Tubérculo. Otra cosa. Bueno, ya, vamos a dejarlo con papa. Papa. Entonces, my list ahora va en el segundo elemento porque no lo moví. Va a tener esto, ¿verdad? Y no tiene nombres. No tiene nombre porque mira cómo se ve este y cómo se ve este. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, si yo... voy a quitar esto. Si yo le doy my list y le pongo names de my list, ¿te acuerdas que eso te lo expliqué? Te da todos los nombres de las sublistas, pero si ves aquí el elemento 3 no tiene nombres. Si ves que nada más están unos Sí, 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 exacto. ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Comillas? Exacto. Entonces, si yo pongo número 3, me va a decir que es ese específicamente. Entonces, si yo le doy igual a algo, vamos a ponerle verduras. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Verduras. ¿Ok? Y mira ahora, names, my list. My list. ¿Qué tiene? Ahora ya el elemento 3 tiene nombre. Y si tú te vas a my list, ahora tiene nombrecito. ¿Ya viste? Lo que estás haciendo es llamar todos los nombres y seleccionar una posición específica. Es como cuando nosotros agarrábamos de la columna 3, vas a cambiarle todos los elementos. Aquí es lo mismo. Estoy seleccionando qué elemento y estoy diciéndole sobre qué voy a sustituir. ¿Ok? Ya, perfecto, sí. ¿Sí? Gracias. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, si yo al elemento 1 que decía data frame, voy a copiar esto, que al data frame le voy a poner otro nombre, por ejemplo. Mira, si yo pongo esto, bueno, el elemento 1 se llama matriz. Imagínate que ya no le quiero poner matriz, le quiero poner matriz, pero con X. Entonces, cuando yo vea names
de MyList, ahora ya se va a llamar matrix con X. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ok. Y así puedo cambiar los nombres de las sublistas, pero no... ¿Hay alguna forma de cambiar entonces? Sí, seguro me habré perdido. De cambiar los elementos, o sea, también bajo esta misma concatenación. Claro, tú puedes cambiar los elementos, pero tienes que especificar de qué lista. Por ejemplo, si tú quisieras cambiar los elementos de todo lo del vector, también lo puedes hacer. Por ejemplo, si yo no quisiera que frutas fueran todas estas manzana, pera, y quiero poner otras 3, pero que estas se eliminen, yo podría decir así. Voy a hacerlo más grande. Diría MyList, y luego diría ¿de qué? De frutas, y le puedo decir así. Pero aquí yo estaría sustituyendo todo, ¿ok? Entonces ahora dime otras 3. Otras 3 frutas, que no sean manzana, pera y uva, por ejemplo. Plátano, ajá. Papaya, sandía. Y voy a ponerle melón, nada más. Melón. Y ahora mira lo que va a pasar. MyList. ¿Y ahora qué es? Ya no existe la otra. Tú puedes sustituir todos los elementos de una sublista del mismo formato. Solo tienes que decirle de qué cosa vas a sustituirlo. Mira, en este caso es todo lo que venía en sublista, me lo vas a cambiar por todo esto. ¿Ok? Y lo mismo estamos haciendo para el nombre, lo mismo, siempre este formato lo vas a usar para todo lo que tú necesites. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Alguna duda acá? Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna duda? Pues ya nada más ustedes hacen el ejercicio para que ustedes practiquen, que dice crea un nombre con Rosita, Rachel y Joy para que se va a llamar Friends, y cada uno tiene que ser una sublista. O sea, no es los elementos de una lista, sino cada uno de ellos es una sublista. Después vas a agregar a Carlos y a Rachel con append, y luego también vas a emplear lo que te expliqué con concatenar y vas a eliminar a Carlos. Entonces, solo para que lo tengan ahí y lo ejecuten y si tienen dudas, ahí están las respuestas. Y pues ya, de mi parte sería todo. ¿Alguien se quedó con dudas? ¿Todo bien? Todo perfecto, gracias. Ok. Gracias. Ay, sobrevivimos. Bueno, Muchas gracias. Valeria, ¿tenías dudas? No, fue accidente, lo siento. ¿Hablo? Nos vemos. Un accidente también. Gracias. Ok. Van a descansar 2 semanas de mí. Y luego van a tener a Alejandra Schaffer, que les va a dar R Markdown, para que ya lo tengan instalado para la siguiente clase. Y Israel les va a dar clase también. Israel. ¿Okay? Oye, Eve, perdón, Sayiko. Les mandamos un link o algo así para recolectar sus dudas para la sesión de terapia, ¿verdad? Sí, les va a llegar el miércoles. Y yo te paso la info. Ok, entonces, por favor, amable recordatorio, atiendan ese link, pongan en qué están atorados o qué problemas bioinformáticos tienen. Siempre les digo que un problema bioinformático no es solo no corro mi análisis de RNA seca. Puede ser algo sencillo como no sé ni siquiera por dónde empezar. Me dijeron que voy a hacer genómica humana, pero no tengo a nadie a quien preguntarle, no sé ni siquiera cómo se hace, etc. Entonces, ese tipo de preguntas también se valen. Háganlas, déjenlas ahí en el link que les pasó Eve, para que yo pueda revisarlas con tiempo y preparar algo un poco más estructurado, porque somos muchos como para que lo improvise yo en el momento, ¿no? Y nada, eso era todo de mi parte. Gracias, Eve. No hay de qué. Nos vemos. Bye. Gracias a mis compañeros de enseñanza.